Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te voy a explicar paso a paso cómo resolver estas ecuaciones de primer grado con fracciones. Entonces, vamos a iniciar a resolver la primera, donde nos dicen que un número dividido entre 2 es igual a 15. Por lógica, sabemos qué número es y ese número es el 30, porque 30 entre 2 es igual a 15. Pero ¿cuál es el debido proceso para encontrar ese valor desconocido? Entonces veamos. Como en este caso tenemos una fracción, entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminar el denominador. Y para eliminarlo, vamos a aplicar la propiedad uniforme de las igualdades. En este caso, multiplicamos en ambos miembros por 2. Entonces, 2 que multiplica a x medios es igual a 2 por 15. Aquí nosotros podemos simplificar este 2 con este 2, porque cuando multiplicamos y dividimos por la misma cantidad, eso corresponde a la unidad, y 1 por x es igual a x, y 2 por 15 es igual a 30. Entonces, el valor desconocido es el 30, porque 30 entre 2 es igual a 15. Esta ecuación también la podemos resolver aplicando transposición de términos. Entonces, tenemos x medios igual a 15. Como necesitamos despejar a x y el 2 está dividiendo, entonces el 2 lo transponemos al otro miembro con la operación contraria. Y la operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces decimos que x es igual a 15 por 2. X es igual a 15 por 2 es igual a 30. Y miren que hemos obtenido el mismo resultado. Vamos a resolver ahora la ecuación número 2. La ecuación número 2 nos dice que 15 entre un número que no sabemos es igual a 3. Por lógica, ese número es el 5, porque 15 entre 5 es igual a 3, pero para hallar ese valor desconocido realizando el proceso correcto es así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar la variable x que se encuentra dividiendo. Entonces, para eliminarla, multiplicamos en ambos miembros por x. Entonces, x por 15 sobre x es igual a 3 por x. Aquí podemos simplificar esta x con esta x y nos queda 15 es igual a 3 por x es igual a 3x. Como necesitamos despejar a x y como el 3 está multiplicando, entonces para eliminar este 3 dividimos en ambos miembros entre 3. Este 3 con este 3 se cancelan y nos queda 15 entre 3 que es igual a 5 y 5 es igual a x, que es lo mismo decir x es igual a 5. Ahora realizando transposición de términos, entonces 15 entre x igual a 3. Transponemos esta x a multiplicar al otro miembro, entonces va a quedar 15 igual a 3 por x. Necesitamos despejar a x. ¿Qué está haciendo este 3? Multiplicándolo, transponemos al otro miembro con la operación contraria, es decir, a dividir. Entonces decimos que x va a ser igual a 15 tercios y x es igual a 15 entre 3 es igual a 5. Y miren, hemos obtenido el mismo valor. Mira qué fácil es, ¿sí o no? Ahora vamos con la ecuación número 3. En la ecuación número 3 nos dicen que x menos 2 entre 3 es igual a x. Entonces, como hay una fracción, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el denominador. Entonces, para eliminar este denominador, multiplicamos en ambos miembros por 3. Entonces, 3 que multiplica a x menos 2 sobre 3 y esto es igual a x por 3 o 3 por x. Aquí este 3 con este 3 se van, se cancelan y nos queda x menos 2 es igual a x por 3 o 3 por x es igual a 3x. Ahora miren aquí, nos ha quedado x menos 2 igual a 3x. Entonces, aquí vamos a dejar en el miembro izquierdo los términos que tienen la variable x y en el miembro derecho los términos independientes o conocidos. Como este menos 2 está en este miembro, entonces para eliminarlo sumo 2 en ambos miembros. De igual forma,
3x no debe estar en este miembro, es positiva. Entonces, para eliminarla, restamos 3x en ambos miembros. Y ahora simplificamos. Este menos 2 con más 2 se cancelan y 3x con menos 3x se cancelan. ¿Y qué nos ha quedado? X menos 3x es igual a menos 2x y esto es igual a 2. Ahora nos ha quedado menos 2x es igual a 2. Un número que al multiplicarse con menos 2 nos dé 2 positivo. Por lógica, ese número es el menos 1, pero ¿cómo hacemos para encontrarlo? Bien, necesitamos despejar a x. ¿Qué está haciendo este menos 2 aquí? Multiplicando. Para eliminarlo o suprimirlo, dividimos entre menos 2 en ambos miembros de la igualdad. Ahora, este menos 2 con este menos 2 los cancelamos o los simplificamos y nos queda x es igual a. Como es una división, aplicamos ley de los signos. Más entre menos, menos y 2 entre 2 es igual a 1. Y miren, el valor desconocido es el menos 1. Profe, ahora realizando transposición de términos. Entonces, x menos 2 sobre 3 igual a x. Entonces, este 3 que está dividiendo lo transponemos a multiplicar. Entonces va a quedar x menos 2 que multiplica a 3 por x, que es igual a 3x. Ahora realizamos transposición de términos. En el miembro izquierdo dejamos los términos que tienen la variable x y en el miembro derecho los independientes. Entonces, en este miembro va a quedar x. 3x es positivo, entonces la transponemos con la operación contraria, es decir, a restar. Y esto es igual a, este 2 está restando, lo transponemos al otro miembro a sumar, entonces va a quedar 2 positivo. Simplifico, x menos 3x es igual a ¿cuánto? A menos 2x y esto es igual a 2. Ahora necesitamos despejar a x. ¿Qué está haciendo el menos 2 aquí? Multiplicando, lo transponemos al otro miembro a dividir. Entonces x es igual a 2 entre menos 2. Y x es igual a 2 entre menos 2 es igual a menos 1 y hemos obtenido el mismo valor. Es decir, tenemos plan A y plan B, pero el debido proceso es el plan A porque supongamos que tenemos una balanza. Supongamos que esta es una balanza y para que la balanza se mantenga en equilibrio, tenemos que agregar o quitar la misma cantidad en ambos miembros, ¿sí o no? O en ambos lados. Ahora vamos con la ecuación número 4. Espero que esté quedando claro. ¿Listo? En la ecuación número 4 nos dicen que un número aumentado en 4, pero esto entre 8, nos da como resultado 6. Entonces tenemos una ecuación con fracción donde el denominador es el 8. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar este 8 del denominador. Entonces multiplicamos en ambos miembros por 8. Entonces 8 que multiplica a x más 4 entre 8 y esto es igual a 6 por 8. Este 8 con este 8 lo simplificamos y nos queda x más 4 es igual a 6 por 8 que es igual a 48. Ahora nos ha quedado un número aumentado en 4 nos da como resultado 48. Por lógica, ¿qué número al sumarse con 4 nos da 48? Pues obviamente el 44. Pero para hallar ese valor desconocido, vamos a hacer lo siguiente. Este 4 que está haciendo aquí, sumando para eliminarlo o suprimirlo, restamos 4 en ambos miembros. Simplifico. Este 4 con este menos 4 se cancelan y nos queda x es igual a 48 menos 4 es igual a 44. Ahora, profe, realizando transposición de términos, entonces x más 4 entre 8 igual a 6. Entonces, este 8 que está dividiendo lo transponemos al otro miembro a multiplicar. Entonces va a quedar x más 4 es igual a 6 por 8. Pude haber resuelto una vez la multiplicación, pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, x más 4 es igual a 6 por 8 es igual a 48. Necesitamos despejar a x, ¿sí o no? ¿Qué está haciendo este 4? Sumando lo transponemos al otro miembro a restar. Entonces, x es igual a 48 menos 4 y x es igual a 44. ¿Sí o no? Mira que es súper fácil, pero les recomiendo que aprendamos
a resolver las ecuaciones aplicando la propiedad uniforme de las igualdades. ¿Listo? Ahora vamos con la ecuación número 5. La ecuación número 5 nos dicen que 2 entre x menos 2 es igual a 2. Entonces miren que en este caso tenemos una fracción donde el denominador es x menos 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminar este denominador. Y para eliminarlo, multiplicamos en ambos miembros por x menos 2. Entonces, x menos 2 que multiplica a 2 entre x menos 2. Y esto es igual a 2 que multiplica a x menos 2. Lo que hagamos en un miembro, debemos hacerlo en el otro miembro aplicando la propiedad fundamental de las igualdades. Se cancela y nos queda 2 es igual a. Aquí aplicamos la propiedad distributiva para suprimir o eliminar este paréntesis. 2 por x es igual a 2x y 2 por menos 2 es igual a menos 4. Ahora bien, si 2 es igual a 2x menos 4, entonces 2x menos 4 es igual a 2. Totalmente equivalente. Ahora, necesitamos despejar a x, ¿cierto? ¿Qué está haciendo este menos 4 aquí? Pues obviamente restando. Para eliminarlo, sumo 4 en ambos miembros. Entonces se cancela y nos queda en este lado 2x es igual a 2 más 4 es igual a 6. Ahora este 2 para suprimirlo dividimos entre 2 en ambos miembros. Y se cancela y nos queda x es igual a 6 entre 2 es igual a 3. Y ya lo hemos resuelto. Ahora, realizando transposición de términos, entonces 2 entre x menos 2 igual a 2. X menos 2 que se encuentra dividiendo lo transponemos al otro miembro a multiplicar. Entonces 2 es igual a 2 que multiplica a x menos 2. Ahora suprimimos este paréntesis aplicando distributiva. Va a quedar 2 es igual a 2 por x, 2x, 2 por menos 2, menos 4. Ahora, esto va a ser igual también a 2x menos 4 igual a 2. Este menos 2 que está restando lo transponemos a sumar. Entonces va a quedar 2x es igual a 2 más 4. 2x es igual a 2 más 4 es igual a 6. Este 2 que está multiplicando lo transponemos con la operación contraria al otro miembro. Entonces va a dividir. X es igual a 6 entre 2, que esto es igual a 3. Y mira qué fácil, ¿sí o no? Espero que me esté dando a entender. Recuerda que si te gusta este video, no dudes en darle me gusta y compartir. Vamos con la ecuación número 6. Vamos a ir subiendo un poquito más de nivel. Ahora vamos a resolver la ecuación número 6, donde nos dicen que la tercera parte de un número más la mitad de ese número es igual a x menos 1. En este caso tenemos dos fracciones donde los denominadores son el 3 y el 2. Entonces, para eliminar esos denominadores, calculamos el mínimo común múltiplo de ellos y multiplicamos en ambos miembros por ese mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo del 3 y el 2 es el 6. Entonces, multiplicamos en ambos miembros por 6. Entonces, 6 por x tercio más 6 que multiplica a x medios, y esto es igual a 6 por x menos 6 por 1. Ahora simplificamos. 6 entre 3 es igual a 2 y 2 por x es igual a 2x, o también 6 por x es igual a 6x y 6x entre 3 es igual a 2x, más 6 entre 2 es igual a 3 y 3 por x, 3x, y esto es igual a 6 por x, 6x menos 6 por 1, que es igual a 6. Ahora simplificamos. 2x más 3x es igual a 5x y esto es igual a 6x menos 6. Ahora, en el miembro izquierdo debemos dejar los términos que tienen la variable x y en el miembro derecho los términos independientes o conocidos. Entonces, para eliminar esta 6x que está positiva, entonces restamos 6 en ambos miembros y ahora simplificamos.
Se cancelan y nos queda 5x menos 6x es igual a menos 1x o a menos x. Y esto según es igual a menos 6. Como la variable es negativa, entonces debemos multiplicar por menos 1 en ambos miembros de la igualdad. Menos por menos más y una por x, x. Menos por menos más y una por 6, 6. Es decir, que el valor desconocido es el número 6. Vamos a realizar la prueba para verificar si es correcto. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la variable x? Reemplazamos por el número 6. Entonces, x es decir 6 entre 3 más 6 entre 2 es igual a 6 menos 1. 6 entre 3 es igual a 2 más 6 entre 2 es igual a 3 y 6 menos 1 es igual a 5. 2 más 3 es igual a 5 y 5 sí es igual a 5. Miren que hemos obtenido una igualdad verdadera. Entonces, el valor hallado sí corresponde a la solución. Ahora vamos a resolver la ecuación número 7, donde es un poquito más complicada, donde nos dicen que x más 2 entre x menos 1 sobre 3 o 1/3 es igual a 4 entre x. Aquí hay restricciones donde la variable x tiene que ser distinta de 0. Vamos a colocar aquí que x tiene que ser diferente de 0. Entonces, hay varias formas de resolver esta ecuación, pero lo que voy a hacer es convertir cada una de estas fracciones a homogéneas. Entonces, aquí vamos a dividir entre 3, pero si yo divido entre 3 en esta fracción, tengo que multiplicar también por 3, porque si yo simplifico este 3 con este 3, va a quedar la fracción original. Ahora, ¿qué tiene este denominador que este no tiene? Pues obviamente la x, entonces voy a multiplicar por x, ¿cierto? Pero si yo divido entre x aquí, también tengo que multiplicar por x en el numerador. Si yo simplifico, me va a quedar la misma fracción. Ahora, ¿qué tienen estos denominadores que no tiene este? Entonces aquí multiplicamos por 3 y también en el numerador. ¿Listo? Ahora, podemos evidenciar que los denominadores son iguales. Si los denominadores son iguales, entonces quiere decir que los numeradores los podemos igualar. Entonces, 3 que multiplica a x más 2 menos 1 por x, x, y esto es igual a 4 por 3, que es igual a 12. ¿Listo? Ahora suprimimos este paréntesis y para suprimirlo aplicamos la propiedad distributiva. 3 por x, 3x, más 3 por 2, 6, menos x igual a 12. Simplifico. 3x menos x es igual a 2x, más 6 igual a 12. Aquí para eliminar este 6, resto 6 en ambos miembros. Se cancelan y nos queda 2x es igual a 12 menos 6 es igual a 6. Para eliminar este 2, dividimos entre 2 en ambos miembros. Simplifico y me queda que x es igual a 6 entre 2 es igual a 3. Recuerda que hay otras formas de resolver esta ecuación. Dímelo en los comentarios. Ahora vamos con la ecuación número 8. En la ecuación número 8 nos dicen que 3x menos 8 es igual a 6 menos x menos 8 entre 2 y esto es igual a 0. Como en este caso hay denominadores, lo primero que tenemos que hacer es eliminar esos denominadores. Para ello debemos calcular el mínimo común múltiplo y multiplicar en ambos miembros por ese mínimo común múltiplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo del 6 y el 2, sin embargo es el 6, pero vamos a explicarte cómo calcularlo. Aquí podemos dividir entre 2, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Ahora, el 3 es un número primo, entonces divisible entre él. Tercera de 3, 1. Hemos terminado la descomposición. ¿Y quién va a ser el mínimo común múltiplo? El producto de los factores primos trabajados en la descomposición. Y 2 por 3 es igual a 6. ¿Listo? Entonces multiplicamos por 6 en ambos miembros de la igualdad. Menos 6 que multiplica a x menos 8 entre 2 igual a 6 por 0.
Ahora simplificamos este 6 con este 6, los cancelamos y nos queda 3x menos 8 menos aquí 6 entre 2 es igual a 3. Es decir que 3 que multiplica a x menos 8. Y esto es igual a 6 por 0 es igual a 0. Ahora hemos llegado a un tipo de ecuaciones de primer grado de las cuales tú ya debes saber trabajar, ¿sí o no? Cuando encontramos paréntesis. Aquí lo primero que tenemos que hacer es eliminar este paréntesis. Para ello, aplicamos la propiedad distributiva. Entonces, va a quedar 3x menos 8, menos por más menos, 3 por x, 3x menos por menos más, 3 por 8, 24, y según esto es igual a 0. Simplifico, 3x con menos 3x se cancelan. Y nos queda menos 8 más 24 es igual a 16. ¿Y será que 16 es igual a 0? Podemos evidenciar que la variable ha desaparecido, ¿cierto? Se ha eliminado. Pero no hemos obtenido una igualdad verdadera porque 16 no es igual a 0. Entonces decimos que esta ecuación no tiene solución. Esta ecuación no tiene solución. ¿Listo? Entonces, mira qué fácil es. Y por último, vamos con la ecuación número 9. En la ecuación número 9 nos dice que 2x menos 1 entre 3 menos 5x menos 4 entre 7 es igual a x más 5 entre 2 y es menos 5. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, tomamos el 3, el 7 y el 2. Como todos son números primos, entonces el mínimo común múltiplo va a corresponder al producto de esos números primos. En este caso sería 42. Pero sin embargo, te voy a explicar cómo calcularlo. Podemos dividir entre 2, sí, porque el 2 es divisible entre 2. El 3 lo bajamos, el 7 lo bajamos. Mitad de 2, 1. Ahora podemos dividir entre 3. Tercera de 3, 1. El 7 lo bajamos porque no es divisible entre 3. Ahora el 7 es un número primo, tiene séptima, séptima de 7, 1. 2 por 3, 6 y 6 por 7, 42. Entonces ahora multiplicamos en ambos miembros de la igualdad por 42. Entonces, 42 que multiplica a quién? A 2x menos 1 entre 3 menos 42 que multiplica a 5x menos 4 entre 7 y esto es igual a 42 que multiplica a x más 5 entre 2 menos 42 por 5. Mira qué fácil es, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos. 42 entre 3 es igual a 14. Entonces, 14 que multiplica ahora a 2x menos 1 menos 42 entre 7 es igual a 6. Entonces, 6 que multiplica a 5x menos 4 y 42 entre 2 es igual a 21. 21 que multiplica a x más 5 y menos 5 por 2 es igual a 10. Llevo una. 5 por 4, 20 más 1, 21. Es decir, 210. Miren que ahora hemos suprimido o eliminado los denominadores. Ahora está más sencilla la ecuación. Entonces aquí aplicamos propiedad distributiva para eliminar o suprimir esos paréntesis. 14 por 2x es igual a 28x más por menos menos, 14 por 1 es igual a 14, menos por más menos, 6 por 5x, 30x, menos por menos más, 6 por 4, 24. Y esto es igual a 21 por x es igual a 21x, más por más, 21 por 5 es igual a ¿cuánto? 5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. Es decir, 105 menos 210.
Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos. Aquí podemos simplificar. 28 menos 30x es igual a menos 2x. Y menos 14 más 24 es igual a más 10. Y esto es igual a 21x. Ahora aquí simplificamos. 105 menos 210 es igual a menos 105. Ahora, ¿qué hacemos? En un miembro vamos a dejar los términos que tienen la variable x y en el miembro derecho los independientes o conocidos. Entonces, aquí restamos 10 en ambos miembros. De igual forma, restamos 21 en ambos miembros. Simplificamos. Este 10 con este menos 10 se cancelan. 21x con menos 21x se cancelan. ¿Y quién nos quedó? Menos 2x entre menos 21x es igual a menos 23x. Y esto es igual a menos 105 menos 10 es igual a menos 115. Ahora necesitamos despejar a x. ¿Qué está haciendo el menos 23? Multiplicando. Para suprimirlo o eliminarlo, dividimos en ambos miembros entre menos 23. Simplificamos, nos queda x es igual a menos entre menos es más y 115 entre 23 es igual a 5, porque 5 por 23 es igual a 115. Entonces, el valor que debe tomar la variable x en este lugar, en este y en este, para que la igualdad sea verdadera, es el número 5. ¿Qué tal te pareció? ¿Fácil o complicado? Si este video fue de gran utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quien te habló fue el profe Edinson.net. Ahora te recomiendo a que veas este video.